Hola, mi nombre es Alan Octavio Vélez Pérez. Soy alumno del Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Sur, estudiante de Cálculo Diferencial e Integral a cargo del profesor José Chacón, del grupo 614. En este video se analizará un poco de Arquímedes. Para ser más exactos, hablaremos sobre el método de los teoremas mecánicos de Arquímedes. Bueno, este video se hace con el fin de no dejar atrás al gran Arquímedes, ni a todas sus aportaciones y conocimientos hacia las matemáticas, en el cual se analizará solo una proposición de muchas que él hace, para un mejoramiento y detallamiento de cada cosa de objeto de estudio, y bueno, para ser más exactos, un poco más encaminado hacia la geometría. Para comenzar, se dará una reseña de lo que era aquel hombre. Su nombre era Arquímedes de Siracusa. Él era reconocido por muchas cosas como el tornillo de Arquímedes, la hidrostática, el principio de Arquímedes, las palancas, entre muchas otras cosas. No solo era reconocido por sus conocimientos matemáticos, como ya antes dicho, sino que también en conocimientos de física, ingeniería, astronomía, y pues era un gran inventor. Fue reconocido como uno de los matemáticos más grandes de la antigüedad. Se anticipó a muchos de los conocimientos de la ciencia moderna en las matemáticas puras. Anticipó el cálculo, usó el método exhaustivo para calcular el área bajo el arco de una parábola con el sumatorio de una serie infinita, y realizó una aproximación del número pi, entre otras muchas cosas que él descubrió. Para poder entender más de los descubrimientos, se analizó el libro de El método sobre los teoremas mecánicos de Arquímedes, como ya antes se los había mencionado. Bueno, en él se destaca sobre lo que dicen que, sobre lo que yo les había dicho, que Arquímedes es reconocido con una sorprendente unanimidad como el más importante de los matemáticos de la antigüedad. Sus principales obras fueron impresas y traducidas al latín por primera vez en 1503, entre 1503 y 1588, ejerciendo una decisiva influencia sobre el pensamiento de esa época. Constituyó un sólido punto de partida tanto para la configuración de la nueva física como para la invención del cálculo infinitesimal. Bueno, para ser más referentes vamos a hablar sobre su proposición, en la cual vamos a hablar sobre el método de exhaustión, y pues para ser más exactos vamos a hablar sobre las cuadraturas de los espirales, y de la cual nos vamos a enfocar en la proposición 10. Esta proposición dice: si varias líneas en un número cualquiera que sucesivamente se superan unas a otras en una misma magnitud, se colocan unas a continuación de las otras, siendo el exceso igual a la más pequeña, y se dispone del mismo número de otras líneas iguales a la mayor de las anteriores. Los cuadrados construidos sobre estas últimas, juntamente con el cuadrado de la mayor y el rectángulo delimitado por la menor, y una línea formada por todas las que se superan igualmente, valen el triple de todos los cuadrados construidos sobre estas. Bueno, despojando esta proposición de su carácter geométrico y traduciendo al lenguaje retórico, a expresión algebraica, se encuentra una progresión geométrica que puede ser A, 2A, 3A o NA, para la cual Arquímedes demuestra una relación, la cual la da como A al cuadrado más por n al cuadrado más a al cuadrado por n al cuadrado, y así sucesivamente, más a al cuadrado por n al cuadrado más a por a más 2 por a más na, que eso va a ser un igual a 3 por a al cuadrado más 2a al cuadrado más na al cuadrado. Y bueno, este resultado es equivalente a la fórmula para la suma de los n primeros cuadrados de enteros, que va a dar 1 al cuadrado más 2 al cuadrado más n al cuadrado, que va a ser igual a n multiplicado por n más 1, que a su vez es multiplicado por 2n más 1. Todo esto va dividido entre 6.
Y bueno, para proseguir, para esto prosigue Arquímedes con el corolario de la proposición 10, la cual dice, la cual dice, de aquí resulta que la suma de los cuadrados construidos sobre las líneas iguales a la mayor es menor que el triple de los construidos sobre las líneas que se superan sucesivamente en la misma magnitud, porque la primera suma sería triple de la segunda si le añades la primera de esas magnitudes, y mayor que el triple de la segunda si se resta de este el triple del cuadrado de la línea mayor. Porque lo aumentado a la primera suma es mayor que el triple del cuadrado de la línea mayor. Por consiguiente, si le construyen figuras semejantes sobre las líneas que se superan unas a otras en la misma magnitud y sobre las cuales a la mayor la suma de las figuras construidas sobre estas será menor que el triple de las construidas sobre las líneas desiguales. Y la primera suma será mayor que el triple de la segunda si se resta de esta el triple de la figura construida sobre la línea mayor. Porque estas figuras, por ser semejantes, tienen la misma razón que los cuadrados de los con anterioridad se han hablado. Y bueno, esto se saca de lo que dice Euclides. Y nuevamente, al despojar el corolario de Arquímedes de su ganga geométrica y así expresarlo en lenguaje algebraico, se puede escribir como 1 al cuadrado más 2 al cuadrado más n menos 1 al cuadrado, que esto a su vez va a ser menor a n al cubo sobre 3, que esto también a su vez va a ser menor que 1 al cuadrado más 2 al cuadrado más n al cuadrado. Y bueno, este resultado que se puede obtener al representar en la forma 1 al cuadrado más 2 al cuadrado más n al cuadrado, que va a ser igual a n al cubo sobre 3 más n al cuadrado sobre 2 más n sobre 6. Y bueno, a partir de aquí, Arquímedes prepara un terreno para resolver el problema considerando las habituales figuras. En este caso, bueno, los sectores circulares, inscritas y circunscritas. Y lo hace en la proposición 21, bueno, que esa es otra proposición de las tantas que él habla. Y bueno, haciendo referencia a la figura en las que habla en la proposición 21 Arquímedes, que también habla sobre los espirales, pues aquí podríamos dividir un círculo C en n sectores que intersecan a la espiral en los puntos O, A1, A2, AN, como se muestran en las imágenes. Escribiendo OA1 igual a C, que resulta como OA1 igual a C, OA2 igual a 2C, OAN igual a NC. Se tiene entonces que la región espiral E contiene una región P, formada por sectores circulares inscritos P, de radios O, C, o N1 menos N-1 multiplicado por C. Y está contenida en una región Q, formada por sectores circulares circunscritos Q, de radio C, 2C o NC. Trivialmente, las áreas de P, E, Q verifican A por P, que es menor a E, que esto también a su vez es menor a Q. Todo esto mostrado en las imágenes. Y bueno, además la cantidad de AQ menos AP es igual al área de un sector circular y por tanto puede hacerse tan pequeña como se quiera tomando n suficientemente grande. De modo que conociendo previamente el resultado de la cuadratura, este demostrará con todo rigor mediante la doble reducción al absurdo del método de exhaustión. En efecto, se supone que, supongamos que AE que es menor de un tercio multiplicado por A, que a su vez multiplica C, escojamos n suficientemente grande para que se verifique. Bueno, y aquí podemos dar que AQ menos A por P, que es menor a un tercio de A por C, menos A por E, como, AP es menor que AE, se tiene que
AQ es menor que un tercio de AC. Y bueno, ahora bien, la razón de las áreas de sectores circulares semejantes es igual a los cuadrados de sus radios. Es decir, AQ sobre AC es igual a IC al cuadrado sobre NC al cuadrado, que I es igual a 1, a 2, a N, donde C son los sectores del círculo, del círculo T circunscrito en la espiral, a partir de aplicando las propiedades de la suma de proporciones, y se obtiene que A multiplicado por Q sobre A multiplicado por C es igual a C al cuadrado más 2C al cuadrado más NC al cuadrado. Todo esto dividido sobre N por NC al cuadrado. Y esto a su vez es igual a 1 al cuadrado más 2 al cuadrado más N al cuadrado. Todo esto sobre N al cubo. Y esto va a ser mayor a un tercio. Perdón. La última desigualdad siendo consecuencia de la ecuación 6. A partir de la ecuación 9 se obtiene un resultado AQ que es mayor a un tercio de A por C, contradictorio con la ecuación 7. Luego no puede suceder que AE sea menor que un tercio de AC. De forma analógica se aborda el supuesto AE que es mayor a un tercio de AC. Y bueno, espero que hayan entendido un poco de lo que hablan las proposiciones de Arquímedes. Y bueno, por último, pues les hablaré sobre esta página, esta hoja que les estoy mostrando, que habla sobre los espirales de Arquímedes en una ópera que se hacen en Basilea de 1544. Este es un tratado que está dedicado al estudio de una curva llamada espiral de Arquímedes, como pues ya antes habíamos mencionado, que el científico de Siracusa define de forma cinemática. Está catalogada como la obra más importante de Arquímedes sobre la geometría plana. No es una obra fácil de entender, y de hecho no es bien interpretada hasta después del Renacimiento. Quizá el primero en hacerlo con certeza es Cavalieri, quien por sus importantes estudios sobre la curva arquimediana fue considerado por Galileo como un émulo de Arquímedes. La cuadratura de la espiral de Arquímedes constituye uno de los ejemplos representativos de la aplicación del método de resolución de los griegos a los problemas de cuadraturas. Además, este trabajo de Arquímedes tuvo una influencia decisiva en los métodos de cuadratura aritmética del siglo XVII. Puede decirse en cierto modo que esta memoria es el tratado más antiguo sobre cálculo diferencial, ya que Arquímedes presta atención a la determinación de las tangentes y ello desde el mismo prólogo. Si una recta es tangente a la espiral en su extremo obtenido en el último lugar, y sobre la recta que ha girado y vuelto a su lugar, se alza en su extremo fijo, una perpendicular hasta que se encuentre con la tangente. Digo, que la recta así llevada hasta este encuentro es igual a la circunferencia del primer cálculo. Bueno, y esto habla en el prólogo de este libro. Y bueno, como vemos, sobre las espirales también tiene que ver también con las investigaciones teóricas de Arquímedes sobre la rectificación de la circunferencia y el círculo. Y como ven, esta es una de las muchas, proposiciones que que da Arquímedes para dar un método más exhaustivo al cálculo y ser como más exacto, a pesar de ser una época muy, muy, muy atrasada. Y bueno, ya que este personaje fue muy importante, y como ya lo mencioné, no solo para avanzar sobre investigaciones matemáticas, sino también abrió paso a la física y a muchos de los conocimientos con los cuales se pudieron hacer muchos descubrimientos, como ya lo estaba mencionando, que hay personajes como Galileo, los cuales reconocen el gran trabajo que hizo Arquímedes para poder hacer sus trabajos.
y espero que hayan entendido la proposición y lo importante que es Arquímedes para las matemáticas y, y para todo. Y gracias por su atención y como ya les digo y les repito, espero reflexionen un poco sobre este tema que aunque yo les dije, lo que yo les dije no fue ni una cuarta parte de lo que hace este personaje, es una de muchísimas, como ya les dije, muchísimas proposiciones que hace y espero les guste y bueno, para agradecerle al profesor Chacón, bueno, José Chacón, que nos da esta oportunidad de conocer más a fondo lo que son las matemáticas. Muchas gracias por su atención. Hasta luego.